Ley 84 de 1873, Código Civil. Antes de comenzar a leer de lo que consta el código, artículo por artículo, se aborda la estructura del mismo para que quien escucha pueda hacer un mapa mental de lo que va a encontrar en este código para una mejor comprensión. El Código Civil consta de un título preliminar y 4 libros. El título preliminar fue incorporado según lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución de 1886, que dice, artículo 52. Las disposiciones del presente título se incorporarán en el Código Civil como título preliminar y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución. Posteriormente, la Ley 57 de 1887, en su artículo 4, declara la incorporación del título señalado y dice, artículo 4, con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República, declárese incorporado en el Código Civil el título 3, artículos 19 a 52 de la misma Constitución. Entonces, recapitulamos para no perder el hilo. El Código Civil consta del título preliminar, que está en la Constitución Política, y 4 libros. El libro primero, de las personas. Libro segundo, de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce. Libro tercero, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Y libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos. El título preliminar, además de los artículos 19 a 52 de la Constitución Política de 1886, consta de 6 capítulos. Capítulo 1. Objeto y fuerza de este Código. Capítulo 2. De la ley. Capítulo 3. Efectos de la ley. Capítulo 4. Interpretación de la ley. Capítulo 5. Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Capítulo 6. Derogación de las leyes. Después, cada uno de los libros va a constar de diferentes títulos. El libro primero, de las personas, consta de 36 títulos. El libro segundo, de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce, consta de 14 títulos. El libro tercero, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, consta de 13 libros. Y finalmente el libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos, consta de 44 libros. Título preliminar. Título 3, artículos 19 a 52 de la Constitución Política de 1886. Título 3. De los derechos civiles y garantías sociales. Artículo 19. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos. Artículo 20. Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. Artículo 21. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la agente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. Artículo 22. No habrá esclavos en Colombia. El que, siendo esclavo, pise el territorio de la República, quedará libre. Artículo 23. Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes. En ningún caso
podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial. Artículo 24. El delincuente cogido infraganti podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad los persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión, y si se acogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al dueño o morador. Artículo 25. Nadie podrá ser obligado en asunto criminal, correccional o de policía a declarar contra sí mismo o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad. Artículo 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute ante tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, le aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Artículo 27. La anterior disposición no obsta para que puedan castigar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señale la ley, 1. Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales podrán penar con multas o arrestos a cualquiera que los injurie o les faltare al respeto, en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo. 2. Los jefes militares, los cuales podrán imponer penas incontinenti para contener una insubordinación o motín militar, o para mantener el orden hallándose enfrente del enemigo. 3. Los capitanes de buque, que tienen, no estando en puerto, la misma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo. Artículo 28. Aún en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo a ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose en pena correspondiente. Esta disposición no impide que aún en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas de orden del gobierno y previo dictamen de los ministros las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública. Artículo 29. Solo impondrá el legislador la pena capital para castigar en los casos que se definan como más graves los siguientes delitos jurídicamente comprobados, a saber, traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército. En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera de los casos en este artículo previstos. Artículo 30. No habrá pena de muerte por delitos políticos. La ley los definirá. Artículo 31. Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público. Pero las expropiaciones que sea preciso hacer requieren plena indemnización con arreglo al artículo siguiente. Artículo 32. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo ni en parte, sino por pena o apremio o indemnización o contribución general con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad pública definidos por el legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa mediante mandamiento judicial y se indemnizará el valor de la propiedad antes de verificar la expropiación. Artículo 33.
En caso de guerra y solo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la guerra, ya para destinar a ella sus productos como pena pecuniaria impuesta a sus dueños conforme a las leyes. La nación será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Artículo 34. No se podrá imponer pena de confiscación. Artículo 35. Será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad transferible por el tiempo de la vida del autor y 80 años más, mediante las formalidades que prescriba la ley. Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua española, siempre que la nación respectiva consigne en su legislación el principio de reciprocidad y sin que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales. Artículo 36. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para objetos de beneficencia o de instrucción pública no podrá ser variado ni modificado por el legislador. Artículo 37. No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles. Artículo 38. La religión católica, apostólica, romana es la de la nación. Los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial y conservará su independencia. Artículo 39. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia. Artículo 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto quedan sometidos al derecho común. Artículo 41. La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. La instrucción primaria, costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria. Artículo 42. La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública. Ninguna empresa editorial de periódicos podrá, sin permiso del gobierno, recibir subvención de otros gobiernos ni de compañías extranjeras. Artículo 43. La correspondencia confinada a los telégrafos y correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad mediante orden de funcionario competente en los casos y con las formalidades que establezca la ley y con el único objeto de buscar pruebas judiciales. Podrá grabarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz la circulación de impresos por los correos. Artículo 44. Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores. Las autoridades inspeccionarán las industrias y procesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas. La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares. Artículo 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. Artículo 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto o que obstruya las vías públicas. Artículo 47.
Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil para que puedan quedar bajo la protección de las leyes autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica. Artículo 48. Solo el gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra. Nadie podrá dentro de poblado llevar armas consigo, sin permiso de la autoridad. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones o a sesiones de asambleas o corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. Artículo 49. Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este título, con las limitaciones generales que establezcan las leyes por razones de utilidad común. Artículo 50. Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Artículo 51. Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan sometidos los funcionarios públicos de todas clases que atenten contra los derechos garantizados en este título. Artículo 52. Las disposiciones del presente título se incorporarán en el Código Civil como título preliminar y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución.